Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, una polémica que, créanme, no se van a querer perder. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Sandokan, y los detalles que han salido a la luz son realmente fascinantes. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, los invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prepárense porque esto se pone bueno. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos tiempos. Ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su belleza innegable. Por otro lado, Sandokan. Un personaje que marcó a toda una generación, un pirata rebelde con un aura de misterio y aventura que nos cautivó a todos. Y cuando estos dos mundos se cruzan, digamos que la expectación se dispara. ¿Qué está pasando exactamente? Pues bien, la controversia gira en torno a la participación de Demet Özdemir en una nueva adaptación de Sandokan. Y no cualquier adaptación, sino una producción que promete ser de gran envergadura, filmada en locaciones espectaculares y con un elenco que da mucho de qué hablar. La noticia de que Demet Özdemir iba a formar parte de este proyecto fue recibida con una mezcla de entusiasmo y, como era de esperar, de un poquito de escepticismo. Y es que aunque Demet ha demostrado ser una actriz muy versátil, Sandokan es un personaje con una historia muy arraigada en la cultura popular. La idea de verla interpretando a un personaje tan icónico, especialmente si no es la protagonista principal, ha generado muchas preguntas. ¿Qué papel interpretará? ¿Cómo se adaptará la historia a los tiempos actuales? Y sobre todo, ¿será digna de llevar el nombre de Sandokan? Los rumores y las filtraciones han ido salpicando la prensa turca e italiana, y es ahí donde empieza el verdadero meollo de la polémica. Al parecer, el papel que se le ha ofrecido a Demet Özdemir no es el de la princesa Mariana, que sería el rol femenino más tradicional y previsible, sino otro personaje que, según se dice, podría tener un peso argumental considerable, quizás incluso un antagonista, o una figura que desafíe la narrativa clásica. Y ahí es donde reside el interés, ¿verdad? Porque Demet Özdemir, con su energía y su fuerza, podría darle un giro inesperado y emocionante a la historia. Pero las cosas se complican un poco más cuando empezamos a indagar en los detalles de la producción y en los egos involucrados. Se rumorea que hubo ciertas tensiones en el set, y esto es algo que siempre genera morbo. Piénsenlo, una superproducción con un equipo internacional, actores de renombre, siempre hay espacio para las anécdotas jugosas. Se habla de diferencias creativas, de luchas de poder, y sí, también de choques entre personalidades. Y en el centro de todo esto, la figura de Demet Özdemir, que como una estrella en ascenso, seguramente tiene sus propias exigencias y su propia visión artística. Una de las controversias más sonadas tiene que ver con la supuesta dificultad de Demet Özdemir para adaptarse a las directrices de la dirección. Se dice que ella, acostumbrada a tener un control mayor sobre sus personajes y sus escenas, habría tenido algunas fricciones con el director, intentando imprimir su sello personal en cada toma. Esto, por un lado, puede ser visto como una señal de su dedicación y su pasión por su trabajo, pero por otro, podría haber generado incomodidad en el equipo. La pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué punto estas diferencias creativas afectan la calidad final del producto? Además, el tema del presupuesto y la inversión económica en esta adaptación también ha sido objeto de debate. Se dice que es una de las producciones más caras de los últimos años, y la presión por obtener resultados rentables es enorme. En este contexto, cualquier tipo de conflicto o retraso puede ser visto como una amenaza para el proyecto. Y ahí es donde las especulaciones sobre la supuesta actitud de Demet Özdemir cobran más fuerza. ¿Está ella, con sus exigencias, poniendo en riesgo esta millonaria inversión? Por otro lado, también es importante mencionar la perspectiva de los fans. Los seguidores más acérrimos de Sandokan, aquellos que crecieron con las aventuras del pirata, tienen unas expectativas muy altas. Quieren ver una adaptación fiel a la esencia del personaje, pero a la vez innovadora. Y cuando se introduce a una actriz tan popular como Demet Özdemir en un rol que no es el tradicionalmente esperado, la reacción es inmediata. Algunos la ven como una elección arriesgada pero emocionante, otros como una falta de respeto a la tradición. Es un debate clásico en el mundo del cine y la televisión, ¿se debe innovar o se debe ser fiel al original? Y aquí es donde entran en juego los detalles al descubierto. Se han filtrado supuestos correos electrónicos, mensajes de texto.
E incluso testimonios anónimos de miembros del equipo de producción. Estos detalles, si bien no confirmados oficialmente, pintan un cuadro bastante interesante. Se habla de reuniones tensas, de conversaciones acaloradas, y de momentos en los que la negociación sobre el guión y la interpretación se volvieron un verdadero campo de batalla. Imaginen la escena. Un set de filmación lujoso con un equipo de decenas de personas, y en el centro de todo, la tensión entre una estrella emergente y la visión de los productores y directores. Una de las afirmaciones más fuertes que han circulado es que Demet Özdemir habría insistido en ciertos cambios en su personaje, pidiendo más protagonismo, o incluso modificando diálogos para que encajaran mejor con su visión. Esto, si es cierto, podría haber generado resentimiento entre otros miembros del elenco, que quizás sentían que se estaba dando un trato preferencial. Y por supuesto, en las redes sociales, los fans no tardaron en dividirse. Unos defendiendo a capa y espada a su actriz favorita, otros criticando su supuesta arrogancia. También se ha especulado sobre la química entre Demet Özdemir y el actor que interpreta a Sandokan. ¿Se complementan bien? ¿Hay chispa en sus escenas? En una historia de aventura y romance, la conexión entre los protagonistas es fundamental. Y si hubo tensiones detrás de cámaras, es muy probable que esto se refleje en la pantalla. Los rumores apuntan a que al principio la relación profesional no fue la más fluida, pero con el tiempo, lograron encontrar un punto de entendimiento. Sin embargo, la pregunta sigue ahí, ¿será suficiente para convencer al público? Otro punto clave de la polémica es la estrategia de marketing que se ha utilizado para promocionar la serie. Parece que la presencia de Demet Özdemir se ha explotado al máximo, quizás incluso por encima de otros actores importantes del elenco. Esto para algunos es una táctica inteligente para atraer a una audiencia joven y global, mientras que para otros, es una forma de menospreciar la figura de Sandokan y su legado. Es un equilibrio delicado entre atraer nuevos públicos y mantener la fidelidad de los fans tradicionales. Y volviendo a los detalles al descubierto, se habla de una escena en particular que habría causado especial controversia. Sin entrar en demasiados detalles, se dice que la interpretación de Demet Özdemir en esa escena fue tan intensa y diferente a lo esperado, que generó opiniones divididas entre el equipo. Algunos la calificaron de brillante, otros de excesiva. Y es precisamente esta subjetividad en el arte lo que a menudo genera este tipo de debates. La verdad es que el mundo del cine y la televisión está lleno de estas historias. Detrás de cada gran producción, hay un sinfín de esfuerzos, de pasiones, y también de conflictos. Lo que hace que este caso de Demet Özdemir y Sandokan sea tan intrigante es que involucra a dos figuras tan emblemáticas, y a una actriz que está en la cima de su carrera, dispuesta a asumir roles desafiantes. Es importante recordar que mucha de esta información proviene de rumores y filtraciones. En el mundo del espectáculo, la desinformación y las medias verdades son moneda corriente. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que han resonado en los medios y entre los fans, nos indica que algo de cierto debe haber. Y es ese misterio, esa intriga, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ver cómo se desarrolla la historia, tanto dentro como fuera de la ficción. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta nueva adaptación de Sandokan promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes. Y la participación de Demet Özdemir, con toda la controversia que la rodea, seguramente le dará un toque único y un aire de frescura. Si ella logrará estar a la altura de las expectativas, y si estas polémicas no afectan la calidad final de la serie, solo el tiempo y el público lo dirán. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir es la elección correcta para esta adaptación? ¿Han seguido de cerca esta polémica? Nos encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenos qué piensan sobre todos estos detalles que han salido a la luz. ¿Les intriga o les preocupa la participación de Demet en Sandokan? En resumen, hemos explorado la polémica que rodea a Demet Özdemir y su participación en la nueva adaptación de Sandokan. Hemos hablado de los rumores sobre su comportamiento en el set, las supuestas diferencias creativas, y la reacción dividida de los fans. Hemos profundizado en los detalles que se han filtrado, y en cómo esta producción se ha convertido en un tema de conversación obligado. Así que, mis queridos espectadores, espero que este vídeo les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un placer desentrañar esta polémica con ustedes. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Nal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.